química, te voy a explicar más cuando tenga las reacciones de biología, pues te voy a hacer un estudio de cómo leer una reacción, ¿sabes? Porque se llegan a las reacciones y salen de la división. Ok, entonces, Alejandro, y ¿para qué carrera va? ¿Cómo me dijiste, Roberto? ¿Cuál? Ah. Bueno, yo creo que iba a citar la nota de química. ¿Qué es eso? Ok. Bueno, entonces, pues de biología, lo hemos visto desde la primaria, ¿no? ¿Sale? ¿Enseña en total? Sí. Ah, pero van a estar utilizando eso. ¿Sale? Entonces, les voy a explicar que de biología química, muchas materias realmente lo hemos visto desde la primaria. No sé cómo lo logramos llevar ustedes a cabo esa materia. Cuando íbamos, se llamaban ciencias naturales. Entonces, cuando tú ibas, o ibas, no sé cómo se llamaba la materia, creo que no están separadas, no están ramificadas. Cuando llegamos a la secundaria, pues ya cada uno iba dividiendo. Incluso química iba junto con física y biología, tenían su propia ramificación, hasta llegar a la prepa inclusive, que es algunas preparatorias que ya llevan 1 o 2 semestres de biología. Y luego 4 semestres de biología. Ok, entonces, entre todos, pues obviamente podemos decir muchas cuestiones de biología. Ok, ¿sale? Entonces, bueno, no hay que, a lo mejor no recordamos muchas cosas porque las cuestiones que nos están dando desde el punto de vista de estudiante, pues es lógicamente aprender los argumentos, lo que tenemos que pasar en el examen, ¿verdad? Y no para acabar el futuro. Ese es uno de los grandes problemas de algunos profesores, ¿no? Entonces, aprenderlo solamente para el examen y no aprender para llevárselo a cabo siempre, ¿no? Como cultura general. Entonces, en educación de biología, pues sabemos que es una ciencia, ¿no? La física, la química, todo lo demás. Ciencia que estudia bien. ¿Ok? Entonces, más, a los seres vivos, siempre nos han llevado a esa parte, ¿verdad? Entonces, sí es real, ¿ok? Ahorita hago mi letra más grande, ¿ok? Pero esa ciencia tiene que abarcar más ciencia que estudia los seres vivos, pero abarca todos los aspectos, ¿ok? ¿Qué aspectos abarca? Pues podemos poner aspectos del nacimiento, ¿verdad? La reproducción, inclusive socialización. Socialización, pero con su medio, perdón. Interacción, ¿vale? Con su medio ambiente, todo lo que va a cabo, y hasta la cuestión de todo lo que tenga que ver con ese ser vivo o seres vivos, ¿ok? Pues es lo que básicamente va a estudiar la cuestión de la biología, ¿ok? Entonces, ciencia que estudia los seres vivos, ¿ok? Y los aspectos que Gloria se sitúa, ¿ok? Que también puede ser evolución, ¿vale? No solamente nos vamos a estar, simplemente nos vamos a quedar en ciencia que de los seres vivos. Obviamente ahí está finalizando todos los aspectos, ¿no? Podríamos agrandar más esta cuestión de la lista. Okay. Son como estas cuestiones. Podemos seguir con esto como etcétera. Evolución. Todo. ¿Sí? Tampoco
hasta ver y Alberto, ¿verdad? ¿Esto qué le vamos a hacer? Medicina. Y mejor que entonces, bueno, todavía no encuentro el grupo de amigos de WhatsApp, ¿no? Que vamos a ir conversando, pero también pueden activar su micrófono para que se deseen, ¿ok? Para cualquier corrección o retroalimentación, ¿vale? ¿Ok? Entonces, como no más, al momento son todos presenciales, para irnos de Zoom, ¿ok? Para el Zoom, aparte de realizar otra actividad, pero los dos en conjunto, vamos a ver, los de Zoom van a tener más ventaja hasta el momento, porque, bueno, ambos van a tener ventajas y desventajas, ¿no? Presenciales porque están acá, ¿ok? Entonces, sí, los de Zoom pues, están en tu casa, porque, bueno, la mujer no le damos presión, ¿no? Están más cerca, ¿vale? ¿Ok? Entonces, aquí nos resulta por tanto la relación de disciplina. Ustedes pueden traer a comer algo, igual que estén por allá, siempre y cuando tomamos atención y seguimos interactuando. ¿Vale? Okay. Entonces, hasta ahí les comentaba yo a Alberto que pues, hemos visto muchas cuestiones a nivel. ¿Desde cuándo recuerdas que viste biología? No es desde que viste. Primaria, ¿no? ¿Cómo se llama la materia? Ciencias naturales. Ok, muy bien, ¿vale? ¿Vale? Entonces, así que van grabando, ¿ok? Entonces, desde la primaria hemos llevado a cabo algunos temas, desarrollo de temas de biología, ¿ok? Pues obviamente vamos a recordar, ¿ok? Pues como ustedes no más todos que lo que están en Zoom, lo que están en Zoom pueden ir rellenando una parte de una hoja con todos los conceptos no desarrollados, solamente conceptos que recuerden que esto veíamos en biología o el nombre de tal persona no desarrollado, ¿no? Que no sepan quién era ese tipo, ¿ok? Pues obviamente, entonces, a lo mejor no quiero editar porque yo mismo les voy a proporcionar. Entonces, vamos con Alberto. Cualquier concepto de biología. De biología. De biología, sí. La célula. Ok, muy bien. Está muy bien, porque por ahí se empieza. Ok. Entonces, por química también tiene lo suyo. Entonces, por ahí, por la unidad atómica, vamos a empezar a ver funcional todo ser vivo. Ok. La célula, ¿vale? Ok. Entonces, la célula va a ser compuesta por ciertas estructuras que posteriormente lo vamos a ver, pero si pueden mencionar algunas acá, pues obviamente vamos a avanzar más, ¿verdad? Para saber cualquier concepto de biología, otro concepto de biología. La reproducción celular. Okay. Alberto. Vamos a tratar de recordar un poco. Yo no tiene chiste que diga porque pues yo doy clases y puedo mencionar mucho, ¿no? De aquí puedo responder varios. La célula de la libertad. Entonces, para los que están en Zoom, les dije que iban a crear la ventaja, ¿vale? Para que a lo mejor algunos que están diciendo, sí, de hecho pueden activar su micrófono, ¿ok? Pero si no se acuerdan, pues les dije que tenían ventaja, ¿verdad? No van a decir, sí, ya lo tenemos correcto. ¿Ok? ¿Otro vamos a ver? ¿Otro? Aunque digas procariota y eucariota, sí. Reproducción, no, autótrofa y heterótrofa. ¿De qué se sentido? Un conjunto de células, un conjunto de tejidos forman un órgano, un grupo de órganos forman un sistema. ¿Algo más, Alberto? Creo que de ahí de todo tratamos de la ADN. Muy bien.
vamos a abordar de herencia genética, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué más? Reproducción sexual y asexual. Okay. Sobre el nivel de la salud. Son los temas que se ven en este curso, ¿vale? ¿Qué otro? Vamos a ver qué dice el otro. La TRQ. Bueno, también es un concepto, ¿no? La de los fosfato, aunque pero estamos hablando de, lo podemos incluir en el metabolismo celular porque es un tipo de energía, ¿no? Que ocupamos los seres vivos. ¿Qué más pasaba en el metabolismo celular? ¿Alguien más me acuerda? Anabolismo, catabolismo. ¿Sí? Son justo temas que estoy pasando de ver con. Chao. ¿Ok? Entonces, esas cuestiones pues, vamos a llamar también una ruta metabólica, ¿no? Mucho seguimiento se va a dar. ¿Okay? Entonces, tienen ejemplos de anabolismo, de catabolismo, algo que siempre vimos en la primaria, pero nos decía, obviamente, como estábamos con la que fuéramos se necesita para no aprender, ¿verdad? ¿Entiendes? Pero nos ponía a un nivel más como que superficial, ¿no? La cuestión de anabolismo, ¿ok? Entonces son ejemplos de metabolismo celular. Entonces, donde interviene, por ahí definimos ATP, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con las plantas, algas y las bacterias? ¿Qué proceso de reacción química realizan? Recuerdo como que me hizo fotosíntesis, ¿ok? Y catabolismo, hablamos de un organismo celular en especial, no puedo hablar de celular, yo mismo. ¿Okay? Hablamos de un organismo celular, ¿okay? Bueno, en la cuestión de fotosíntesis, pues sucede como uno, ¿verdad? Bueno, ahorita pues sabemos que estamos repasando, ¿ok? ¿Vale? Respiración celular, ¿me suena algo? ¿Ok? Estamos hablando de celulares. Se supone que los plazos se realizan a cabo para función, ¿vale? En respiración celular, ¿me recuerda algo? ¿Sí es? Que una respiración, obviamente hay dos tipos de respiración celular, ¿verdad? Obviamente hay dos tipos de respiración celular. Vamos a ¿vale? Vamos a poner, vamos a hablar de esto. Luego de la respiración aerobia, aerobia, cada uno con sus respectivos pasos, ¿no? Uno es más corto que el otro, ¿okay? Así como la fotosíntesis igual hay dos tipos, ¿no? ¿Vale? Como fotosíntesis también hay dos tipos, ¿no? Mientras copiamos, bueno, sí.
Luego lo seguimos. Sí. Ok. Sí. ¿Cómo? No, así. Así. Ok. ¿Eh? No. ¿Es una prueba de sabor? No. Bueno, dale. Sí, dale. Ok. Entonces, esos son algunos pocos contextos, ¿verdad? ¿Cómo quedamos? Te comentaba de la fotosíntesis, ¿ok? No, la fotosíntesis también hay una división, fase oscura, fase luminosa, ¿ok? Entonces, yo creo que eso lo que tenemos en el pizarrón es tal vez son como 5% de lo que vamos a ver en el curso. Entonces, faltaría más. Sí, porque lo que pasa es que en biología, si nos damos cuenta, pues son muchos conceptos, ¿verdad? Muchas palabras, ¿ok? Entonces, siempre es mucho. Dice que no más lo menos que no hay ejercicios, salvo creo en la cuestión de herencia genética, con las cuestiones de Mendel, ¿ok? Con las plantas de Chicharo, de Sativum, para tratar de proporcionar información de cómo podría ser a futuro una especie, ¿no? ¿Se acuerdan de fenotipo, genotipo? ¿Sí? Pues hay una sección todavía que también se llama medio ambiente, donde pusimos metabolismo celular, falta círculo de Krebs, glucólisis, cadena respiratoria, ¿no? Entonces, es mucho, ¿verdad? Entonces, el estudio de la biología, pues obviamente lo vamos a empezar por la cuestión de la célula, ¿vale? ¿Okay? Entonces, por la cuestión de la célula, vamos a empezar la cuestión de biología. Okay, puedo borrar. También los que están en Zoom, lo que sí, ¿verdad? Los de Zoom siempre son los más callados. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está. Vale, gracias. Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, vamos a rescatar el tema científico, vamos a poner en el tiempo y vamos a comprender un poco de la biología antigua, con la biología moderna. Voy a citar algunos científicos.
para kita kata. Okay. Vamos a hablar sobre la célula. Okay. Dan luego para la eléctrica. Esto son algunos, ¿no? Porque no terminaríamos una gran lista.
Vale, ¿qué pasa? Tampoco todavía. Los dos chilenos, nos hablan de dos organismos celulares. Entonces, ¿se acuerdan de los organismos celulares, que son estructuras que forman parte, obviamente, de las células, tanto vegetal como animal, ¿sale? Y pues hay una diferencia de organismos celulares, vamos a ver posteriormente, porque existen, lo que habíamos dicho hace rato, van a existir células procariotas y eucariotas, ¿sale? Entonces, actualmente aún siguen existiendo, ¿no? Aunque ya son primitivas las células procariotas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el orden, ¿sale? Y muy importante, tratar de comprender que si no sabes o no das con alguna cuestión, trata de descomponer un poco ese juego de palabra, ¿no? De la palabra, cómo está compuesto, ¿no? Por ejemplo, procariota, eucariota, tiene, por ahí puedes deducir cuál no tiene núcleo y cuál sí tiene núcleo. ¿Ok? Entonces, utiliza la lógica de la palabra. ¿Ok? Entonces, obviamente, los organismos celulares vamos a ver después, alrededor de 16, 17, pues, y salvo otras estructuras, porque hay uno que no aparece, o dos, más que en plantas vegetales, así como animales agrícolas. Bueno, pues anteriormente pues estaba, bueno, ok, pues bueno, se puede citar la cuestión del microscopio como una herramienta fundamental, ¿no? Para el descubrimiento de muchas cosas, y entre esas cosas, pues el mundo microscópico, ¿verdad? ¿Sale? Con Zacharias Jensen. Ok, bueno, pues después de Zacharias Jensen, ok, pues en ese entonces todo el mundo perfeccionaba su microscopio con sus propios lentes, ¿verdad? Para acercarse más a la vida microscópica, aunque pues no se sabía que había una vida microscópica, solamente por la cuestión del interés, ¿no? Ok, ok, entonces todo se siguió continuando, pero hasta que llegó la cuestión con Robert Hooke, quien publicó un libro que se llama, ahí está entre comillas, Micrografía, ¿sale? Estamos hablando del año 1665, ok, entonces, ¿qué pasa en el libro ese libro Micrografía? Pues resulta que Robert Hooke, pues, eh, haciendo uso de su observación o investigando, bueno, observando más bien, ¿verdad? Ok, un corcho, sabemos que el corcho es producto de madera, ¿verdad? Es materia ya inerte, ok. Observó que había espacios huecos, ¿verdad? Espacios huecos, y se supuso que esos espacios huecos de algún día estuvo ocupado por algún ser, un organismo vivo, ¿sale? Entonces a ese organismo vivo, pues se le dice, no, pues seguro ahí estuvo una cuestión de donde viene el término célula, que del espacio hueco se llama celda, ¿no? ¿Sale? Entonces, posteriormente se van siguiendo muchas cuestiones, ¿ok? Hasta avanzar, no hemos puesto los últimos dos, hasta posteriormente ir con el Leeuwenhoek. Entonces descubre los microbios en el agua. Sabemos, si estamos utilizando la palabra microbios, ¿qué significaría? Así es. Sí, vida pequeña, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues, ya ven cómo es interesante descomponer las palabras, ¿verdad? Pues pasa con el tiempo,
pasan más, ¿no? Pasan más científicos. Solamente estamos rescatando o rescatan los más importantes. Continuamos con Dutrochet, 1824. ¿Ok? Postuló, perdón, que plantas y animales, o más bien postula que plantas y animales, están formadas por células. Vamos a ver que después de de Dutrochet, ese científico, alemán, no recuerdo, Dutrochet, porque vienen muchos apellidos, salvo, no, vienen muchos apellidos que no, ni uno sabemos que ninguno de la vida en ese entonces americana, ¿no? Todos por lo regular alemanes, ¿ok? Los rusos muy pocos, ¿eh? Eran más como que alemanes, ¿no? Ingleses también, ¿sale? ¿Ok? Entonces postula que plantas y animales están formadas por células, aunque vamos a ver posteriormente que en la teoría celular, otros que se llama Johann de Oro, Johann Matthias Schilden y de Virchow van a construir, aunque por separado, pues se construye a partir de ellos la teoría celular, ¿no? Que vamos a ver. Aunque él ya tenía la idea que plantas y animales están formadas por células, ¿no? ¿Ok? Brown, ¿ok? Brown, lo que hace va a ser es reconocer solamente el núcleo celular, bueno, no solamente para eso, entonces, pues era una cuestión, último en la cuestión de ciencia, ¿verdad? Pero cuando vean la clase de historia, ahí ponen atención qué pasaba en esa época en historia universal, en esa época, qué enfoque tenía la investigación, ¿no? Científica, ¿sale? En cuanto a cuestión religiosa y todas esas cuestiones, ¿va? Así es, 1831, ¿sale? Ahí con la maestra cuando les dé historia universal, ¿ok? Purkinje, ¿sale? No crean que fue muy fácil, ¿va? Tuvieron que haber complicaciones. Purkinje, ¿sale? Y si no lo tuvieron, pues tuvieron esas complicaciones, pues tuvieron una paz, pero se debió a una cuestión, ¿ok? De revolución, pero no revolución como la manejamos. Ok, entonces, Purkinje acuñó el término protoplasma, ¿okay? Cuando nos toca ver ordenador celular y estructura celular, vamos a definir. Boveri descubre el centriolo, que también ya es un organelo celular. Altman reseñó lo que son las mitocondrias. Y por acá solamente voy a poner un nombre y la fecha, ¿vale? Para no borrarlo. ¿Vale? Vamos a saltar hasta 1898. Bien. el nombre de la palabra ¿Vale? ¿Vale? Pues como que un personaje es como, ¿puedo rectangular? No, te digo. Y vino otro de club, ¿de acuerdo? 1952. Muchos reseñan, otros descubren, ¿no? ¿Vale? Entonces, si observamos bien, bueno, si observamos bien, es desde la parte verde hasta que terminan todos los azules, ok, hasta lo último que puse, se habla desde el indicio de la célula como tal, ¿verdad? El descubrimiento de la célula y la explicación, ¿ok? Posiblemente la explicación de qué conforman las células. Entonces, pues obviamente, siempre hubo una duda de que si dividimos un tejido, bueno, un dedo se corta, ¿en qué sería la cuestión más microscópica, ¿no? O más pequeña, ¿ok? ¿Sale? Entonces, como toda materia, ¿no? ¿Qué es lo que compone? ¿De qué está compuesto? Entonces, ¿qué observamos acá? Desde Dutrochet, Dutrochet no, Brown, Purkinje, Boveri, Altman, Golgi y Duke. ¿Qué observamos? ¿De qué están hablando ellos? De sus descubrimientos o reseñas. más dentro de la célula. ¿Ok? De organismos celulares, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hay algo que no se está tocando hasta el momento ahí, ¿verdad?
Y estamos ya en el 1952, estamos hablando de hace casi como 68 años, ¿verdad? Sí. Empezó una cuestión de biología allá moderna, El ADN. el ADN, correcto. Entonces ahí lo tocan el ADN, aunque cuando vayamos pasando de temas, vamos a ver que el ADN ya tenía un antecesor, ya habían clips ahí, ya habían tocado parte de ese tema, pero no le decían ADN, ¿sabe? Entonces tenía por sus componentes, ya en 1952, como para la fecha de la actualidad, ya es más claro, ¿no? ADN, ARN, ¿sale? Composición genética, recombinaciones, todos esos temas, ¿ok? ¿Sale? Entonces, ¿puedo borrar? ¿Sale? Entonces, continuamos. Entonces, de voy a ver el tema de célula, ¿sí? Y tocamos un tema fundamental, ¿ok? Que a lo mejor muchos libros de Mario coinciden y no coinciden, ¿okay? Solamente son suposiciones, ¿ok? Entonces, el principio que no ¿verdad? Ya. Ese seguramente es algo bueno. Es una mecánica. Una película sobre el caso una que se llama La lista de las 7. Sí, la lista de Schindler. Muy parecido a la película. Muy buena. Voy a comprar después de aquí. Muy bien, aunque este no, Chon, cuando viene todo esto. Es tercero. Si esto hermano me corrige, creo que más así hecho. Ahí no lo manejamos. Bien. Bien. Voy a escribir acá. ¿También estamos en derecho? Sí, eso les digo por qué. Ahorita les digo por qué. Ok. Está. Mientras pongan abajo. A ver, abrir la plantita de Samsung, vamos a explicar.
5. La unidad que está en Chrome, si no, si estamos buscando que el transfer, pues va a estar. Siempre soy de lado. Me engaña, ¿no? Anteriormente empezamos uno más grande, me explayaba más. ¿Vale? ¿La conocen? Siempre son, los de Zoom siempre son como un dilema, ¿no? Porque sí los conozco por voz y Es como la Ouija, está, pero no sé. y me hago una idea. Ok. Entonces, célula, ya estamos en teoría celular, ¿ok? Entonces vamos a hablar de Matías, porque se parece mucho a lo que dijo de esa película de Holocausto, de Schindler. Teodoro Shaw, nos vamos a acordar de Teodoro, de Alvin, ¿te acuerdas? Sí, creo que no les tocó, ¿ok? Y Virchow, sí, no, Alvin la sabía. Ok, ya, Teodoro era el llenito, ¿no? Sí. Ok, entonces Virchow, no sé con qué relacionarlo, no sé qué me suena. Ok, entonces, pues me preguntabas que por qué Virchow también. Ok. Entonces, pues resulta que hay uno que decía que las plantas estaban formadas por células, otro que decía que los animales, y otro que, perdón, animales, y otro que era Virchow, que las células hijas o nuevas nacían de otras células ya preexistentes, ¿ok? Entonces estamos hablando de división celular, entonces por eso se mete a Virchow. Por ejemplo, si te vas a guías de antes, o hay libros que no lo manejan, ¿ok? Entonces, los científicos posteriormente tratan de componer o jugar un poco las cosas para también rescatar a otros científicos, ¿ok? Después vamos a hablar también de la evolución, ¿cómo se llama? De Carlos Darwin, ¿ok? Y porque también ya se rescata otro nombre y no se le da mucho el crédito, pero pues ya aparece su nombre al lado de Carlos Darwin, ¿ok? Vamos a hablar de la otra persona, pero estamos en ese tema, ¿ok? Entonces, por eso Virchow también se incluye, ¿ok? Entonces, Matías, Schwann y Virchow, ¿ok? A través de ellos se ha formulado una teoría celular, ¿ok? Pero en general era Matías y Teodoro, o Teodoro, ¿ok? Entre el año 1838 y 1839, ¿ok? Entonces nos dice que toda célula es la unidad básica, funcional y estructural de los seres vivos y que todos los organismos están constituidos por una o más de estas. Estamos hablando de las células. Entonces, unidad básica, pues nos habla de la composición, ¿sale? Desde lo más microscópico, cómo se encuentra un sistema, como decía, en este caso, cómo se encuentra nuestro cuerpo humano, que es el más microscópico, pues vamos a ubicar a la célula, ¿sale? Posteriormente, como unidad básica funcional, ¿ok? Porque resulta que cuando nosotros comemos, pues o sea, si hay una reacción de un proceso, ¿no? Pero todo el metabolismo, la función funcional para captar energía, descomponer, esto y lo otro, se va hasta las células, ¿vale? Sí, obviamente hay enzimas digestivas, hay enzimas para el metabolismo y otros tipos de enzimas, son tres tipos, ¿ok? Estructural, ¿a qué no buena? ¿A qué se refiere? Otra vez, a la composición, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, vamos a incluir ahora anatómico, más nada repetitivo, ¿vale? Anatómico, fisiológico y de origen, ¿ok? Hay unos que manejan genético, no sé cómo lo han visto, porque hay otros archivos dinámicos. También hay unos genéticos, pero ¿qué vimos en los años ahorita? ¿Qué dice genético? Genético, no hablamos de ello. ¿Ya que bien? Bien. 1952, todavía no estaba encargado ahí. ¿Qué se utilizó la primera? Empieza como por los 1950 exactamente.
Pero una de doble hélice, sí, hay una teoría. No una teoría, es una ya, hay una ya estructura manejada, ya compuesta, ¿ok? Ya descubierto, digamos, ¿vale? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando dice constituidos por una masa más de esta célula, ¿de qué tipo de organismos estamos hablando? ¿Cierto? Antes de pasar a anatómico. Cuando dice constituidos, los organismos están constituidos por una o más células. ¿Qué organismos tienen una célula? Unicelulares. ¿Sí? Tenemos los unicelulares y los pluricelares. ¿Ok? ¿Verdad? Una sola célula y muchas células. Entonces, vamos a regresar al tema anatómico. Se repite, ¿no? Todos los seres vivos están formados por una o más células. ¿Okay? Fisiológico, ¿okay? En las células, lo que comentaba, se lleva a cabo las reacciones metabólicas. Hasta uno. Okay. Estamos hablando de revolución celular, de las células también. Todos los seres vivos están formados por una o más células, ¿verdad? Sabemos. Tenemos bacterias, tenemos los más complejos, ¿ok? Fisiológico, las células llevan a cabo todas las reacciones metabólicas. Hablamos de ese ratito cuando estábamos en esa lluvia de conceptos, tocamos algunos tipos de metabolismo, ¿no? ¿Sabes? Origen, ¿de qué origen nos está hablando? Pues de las células, cómo se originan las células. ¿Okay? ¿Cómo se originan las células? ¿Okay? El origen, las nuevas células se originan a través de qué? A través de las células. Ajá. No, las viejas células, más bien las viejas células como que de hecho dejan de desaparecer, ¿no? Se dividen, ya no existen. Entonces, las nuevas células se originan a partir de células preexistentes. O sea, hay células que sí, que sigan a envejecer, van a ayudar a envejecer y llegar a morirse. Hay células que muy jóvenes llegan a incluirse con la división celular. ¿Ok? Hay células que no se dividen, ¿no? Con ellas naces y tanto con ellas mueres. ¿Qué tipos de células, ¿sabes? Hay células que cuando maduran pierden su núcleo, incluso. ¿Ok? Bueno, pues hasta ahí llegamos. ¿Ok? Entonces hay un cuarto, ¿no? Que podríamos, hay unos que le, ¿para qué les digo? Entonces, ¿cuál es? Pero ese punto no está para mí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de este punto? O sea, a lo mejor, si alguien pudo haber dicho que algunas características se heredaban o se pasaban de generación a otra a través de las células, pero no hay
bueno, que después no hay documentado como una cuestión en esos tiempos. No estamos hablando de 1978, 1939, Virchow pues, lo anexaron un poco después. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, si estamos hablando de genética, pues estamos hablando de ya una época más actual, una biología moderna, la verdad. Podríamos llegar hasta debatir ahí, ¿no? En ese punto. Entonces, porque hay alumnos que sí me han dicho falta genético, ¿no? ¿Cómo se llama? El factor genético, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos anatómico, fisiológico y de origen. ¿Okay? Entonces, para eso el postulado, pues no incluyo yo el genético, ¿verdad? Así es, todavía no llega. A lo mejor si alguien supuso, pero pues no hay mucha evidencia. Entonces, descansamos tantito y entramos a química. ¿Vale? Unos un par de minutos. Voy a dejar eso mientras empezaron. Entonces, puro medicina, ¿verdad? ¿Y la compañía de Zoom también? ¿Cómo? ¿Cómo es la compañía de Zoom? La compañera de Zoom, ¿cómo te llamas? Me están preguntando acá los compañeros. Clara. ¿Sara? Clara. Sara. No, Clara. Clara. Clara, perdón. ¿Para qué carrera vas? Medicina. Ok, entonces, ya se sacaron de la duda. Ya cuando terminó la pandemia, que quién sabe cuándo sea, ya esperamos conocernos Sí. presencialmente todos. Sí. Dale. Entonces ahorita vamos a pasar a química, ok, mientras tomamos un descanso, vamos a tomar agua, todo lo demás. Entonces ya les dije que Sí. pueden comer sus ahorita mientras están en clase, no se preocupen. Mientras no se les escape un dato ¿cómo se llama? De apuntes, ¿no? Entonces, para eso son los apuntes también para repasar, ¿sabe todo? Porque no, entonces muchos se quejan de algunos maestros. A lo mejor les gustaría que explicara mucho, pero a la mera hora se les escapa algún dato. Entonces, para eso son los apuntes. ¿Ok? Sí. Entonces ya se van dando una idea de cómo vamos a entrar a química, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo entramos en biología? Vayan preparando su cabeza. No, tu cerebro, ¿no? Química. Entonces voy a poner eso. Bueno, sí, eso me van pensando y van relajando.
¿Vale? Ok, entonces, entonces estamos con el mismo sistema, ¿no?, de producción de la química, ¿ok? ¿Qué es la química? Igualmente sabemos que es una ¿qué? Es la ciencia que estudia el cambio. El cambio de pie, ¿cierto? El cambio de efectos. No, Elementos. no. Hay un concepto fundamental aquí. Moléculas, átomos, ¿Quiénes compondrían esa situación? ¿Quiénes compondrían? O sea, ¿qué formarían todos ellos en conjunto? objetos, ¿Cómo lo podríamos tomar? Ya como un nombre más científico, como por ejemplo, agarramos una cuchara y un vaso. ¿Cómo? Reacción. No, bueno, ahí todavía no hay una reacción, no estamos haciendo nada. Agarramos una cuchara, un vaso. un sujeto de prueba. ¿Cómo? Un sujeto de prueba. Pueden poner una herramienta de cocina, ¿no? Tal vez con un nombre que ya. Pero podemos saber, como sabemos que tiene una extensión, una forma y demás, pues vamos a llamar materia, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Ciencia que estudia el cambio de la materia. Aunque nos ponían mucho, ¿verdad? Ciencia que estudia la materia. Perdón, estudia la materia. Entonces, perfectamente lo que estudia la química es la cuestión, el cambio que sufre la materia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, materia, ¿vale? De materia, ¿vale? Extensión de lo que se va a trabajar. Suena un poco teórico, ¿no? Entonces va a tener un poco de lugar para escribir conceptos. Entonces, por eso, muy importante, yo, por ejemplo, definir perspectivas de fenómenos físicos, fenómenos químicos, lo vamos a hacer después, de tomar algunas consideraciones de conceptos que recuerden, ¿ok? Dice, es todo aquello con extensión en cierta región del espacio-tiempo, cierta cantidad de energía, y que está sujeto a cambios en su estructura y su composición. Estamos hablando de estructura y composición obviamente interna. ¿Qué es la estructura? ¿Okay? Vale.
Estamos hablando de su composición o estructura molecular, ¿verdad? Entonces, ciencia que estudia el cambio de la materia es una ciencia que estudia la materia, como decían antes. ¿Okay? De hecho, una cuestión china, ¿cómo se llama a la escritura de simbología? ¿Alguien recuerda? No se llama, pero no me acuerdo. ¿Sí han visto, no? Esas simbologías. No sé, caligrafía, ¿cómo le digan? Tienen que terminar con fía. Bueno, tienen que terminar con fía. Entonces, de hecho, ahora sí, la simbología que representa, en vez de poner, de hecho, que cuando ponen química, básicamente describen el cambio que sufre la materia. Luego lo traigo a la otra clase. Ahí lo tengo por ahí, en un libro. ¿Ok? Entonces, para los que lo quieran recordar, escribir, copiarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí viene algo más teórico, vuelvo a repetir, es todo aquello que una extensión es cierta dejando el espacio-tiempo, ¿verdad? Hace rato les dije. ¿Ok? Entonces, a eso se dedica la química, ¿no? Ya es el cambio que sufren los cuerpos, la materia, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué recordamos de química? Obviamente también desde ¿seguro? ¿Sí? Antes de la serie. O sea que, pero, bueno, no recuerdo. Si en primaria llegamos a ver sólido, líquido, gaseoso, todo lo de podemos decir que desde la primaria hay otras cuestiones que, como por la síntesis tuvimos como de biología en la primaria, descubrimos que habían llegado otras cosas, llevado otras cosas a la primaria, solamente que se llamaba Sagarte, ¿no? Entonces, cuando entramos, vuelvo a repetir, tocando el tema, porque este tema no es que estamos platicando nada más, sino que tiene que ver una relación con lo que nosotros estamos o queremos estudiar posteriormente, ¿ok? Entonces, porque si se define una materia desde el nivel básico, por ejemplo, nuestra cultura pues, mexicana, ¿vale? Con la cultura que se vaya a manejar, si automáticamente química lo ve como que, imagínate que te pongan la línea así. Algunos se están van a decir, no, pues, eso es mucho para mí, pero pues, puede ser lo más sencillo, ¿no? Un fenómeno físico. O, por ejemplo, cuando preguntaban en la secundaria, digo un fenómeno físico, químico, biología cotidiana. ¿Qué podemos decir? Pero no, bueno, también es cuestión de que el docente pues ponga un pequeño ejemplo y más explicaciones durante su curso de clase, que estamos en el movimiento de trabajo físico, ¿verdad? Combustión cuando estás cocinando, fenómenos químicos cuando cambias la estructura para cocinar un huevo y más, ¿verdad? No simplemente vamos a ir en fermentación, yogur, ¿okay? Un limón, agua de limón, todas esas cuestiones. Cuando pateas una pelota de tu casa, todas esas cuestiones. Deben funcionar muchos fenómenos físicos y químicos. Cada fenómeno no vamos a pensar como algo súper extraordinario, ¿no? ¿Verdad? Como han escuchado, hay un fenómeno. Piensa que sería un extraordinario, pero realmente un fenómeno es algo muy sencillito, ¿no? O sea, lo que yo mismo me estoy moviendo porque me muevo. ¿Vale? Son fenómenos. Ok, entonces, conceptos de química. ¿Qué crees que vamos a ver en química o que has visto en química? ¿Vale? Conceptos. La configuración electrónica. Ok. Configuración electrónica. Necesitar. Rojo. ¿Sabes? Aldehidos, cetonas, hidrocarburos. Entonces nos falta lo más básico. Ya lo mencionaron hace rato. Átomos, de protones, electrones, electrones.
Tiene neutrones. ¿Qué carga tiene el neutrón? Neutrón. Neutra. Neutro, ok. Vale. Protón, electrón. Solamente en esa pregunta es la que voy a preguntar. ¿Ok? Es el tópico que es un gran dolor de todo. No, de ¿De verdad. acuerdo? Eso. Molecular. Viene con el de la química. Habla de biológica. Conocí de Alberto. A ver, ¿recuerdan? Nomenclatura, dale. De hidrocar. Uy. Neutrón, electrón. Argeno, aluminio, alcano. No, pero lo que vamos a revisar. ¿Sí? Reacciones, óxido, reacción. Sustitución. Material. ¿Ese reacción cómo se llama? ¿Cómo se llama? Creo que sé. Sí, yo creo que sé lo que estás pensando tú, pero ¿cómo se llama? Por tanteo, ¿cómo sería eso? Cuando tenemos una reacción, necesitamos equilibrar esa reacción. Vamos a tener nuestros amigos productos, el símbolo de la reacción, que es irreversible, y los reactivos, perdón, R, ¿vale? Son los productos, nosotros también los productos, ¿no? ¿Vale? Composición. ¿Cómo se llama eso cuando debemos equilibrar esa reacción? Pero eso lo dijiste por un método de tanteo. Sustitución. Esos son tipos de reacciones, ¿no? Ahorita lo que estás mencionando. Tipos de reacciones de sustitución, vienen otros más, ¿no? Ahora sustitución. Desintegración. Se separan. Pero sí, ahorita que tocaron ese tema de óxido de reducción, y tocaron el tema de reacciones, ahorita que les expliqué, tenemos una reacción, todo esto es una reacción, ¿no? Tenemos los reactivos y los productos y que lo que entra tiene que salir, ¿no? Tantas átomos de entrar y tantos salieron, independiente de cómo salieron, cómo salieron, si acompañaban de otros, ¿sabes? Como cuando van a X fiesta y son verdad, ¿vale? Pueden que salgan juntos, pueden que salgan separados, como más amigos, ¿vale? Sí, uno es más grande, ¿sabes? Pero lo que entra tiene que salir. ¿Sí? ¿Pero cómo se le llama eso? Contar lo que está acá, que sea lo que está acá. Una operación, ¿cómo se llama? Balanceo, ¿no? De ecuaciones. Entonces, yo creo que ese es lo que es tanteo, te referías al balanceo de ecuaciones. Hay uno que es por tanteo, hay otro que es de óxido de reducción, de algo que es el número de oxidación. La gente oxidante, la gente reductor, ¿ok? Método algebraico, que es muy extenso, mejor tanteo y método de los obreros, ¿no? Los tipos de reacciones, lo más básico que vamos a ver es mezclas, las homogéneas, heterogéneas, igual van a ser las palabras, ¿ok? Fenómenos, sustancias, pura, ¿vale? Vamos a ver compuestos,
texturas descompuestas, ¿ok? ¿Sale? Vamos a ir así con iones, aunque esa no es la palabra, ¿no? Por eso me tengo que decir que la periódica, de que está compuesta la tabla periódica de elementos, no sé la tabla de elementos, los elementos compuestos, ¿ok? No sé, lo que se debe en la tabla periódica como familia, grupo, periodos, bloques, mi orgánica, vamos a poner por acá. Yo estaba hablando de una cosa azules, orgánica, química de carbono, que es lo que más se hay. ¿Okay? ¿Vale? Y vamos a ver esos conceptos, ¿verdad? Electrónicas, podemos ver. Entonces, tocamos como que más temas complicados. Por ejemplo, computación electrónica. El tiene temas de manejar varias cosas, ¿vale? Enlace, tipo de enlace. También. Pero somos agrupa como agua, ¿sabes? Ahí. Ya desglosando todo eso. Y también viene que como que un poco de medio ambiente, es como que reaccionar la biología. Entonces, aprendiendo o comprendiendo un poco de la química, uy, pareciera mucho, pero no es. Entonces, aprendiendo un poco de química, vamos a aplicar, ¿dónde? Ajá, en familia, o grupos, ¿sabes? Escribiendo la parte de la familias, grupos, periodos, tienen bloques también, ¿no? Tienen metales, no metales, metalloides, los tipos de elementos, de definición, representativos, ¿vale? Entonces, es no, es lo que se ve en química. Y lo que tiene química es pues que hay ejercicios, ¿no? Como el peso, masa atómica, perdón, cómo sacar número de electrones, protones, ese de estiquiometría química, mezclas, bueno, solución, ese de conceptos fundamentales, por supuesto, solución, una solución, solución, solvente, o disolvente, ¿ok? Lo puse como agua, pero este es lo que más que tienen así. Y no se ve la línea física, termodinámica. Ese de termodinámica se llama en ingeniería química industrial, tuvo en la carrera. ¿Okay? Esa materia trata de encontrar realmente los valores de energía interna que hay en sistemas, obviamente termodinámico, es más enfocada a la industria, ¿no? Fábricas, pero un sistema también puede ser un mismo organismo, pero también podemos tener una cuestión artificial como un refrigerador, es muy padre en la materia. Entonces, como ustedes van a llevar medicina, no lo van a ocupar a futuro, pero pues al menos ya van a tener un poco de conocimiento. ¿Okay? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Entonces, igual que en biología, vamos a ver que, nada más cité algunos nombres, ¿no? Pero faltan. ¿Vale?
Entonces, ustedes ya están por concluir la cuestión del nivel medio superior. Ok, ya pasaron primaria, secundaria y están pasando a la prepa. Obviamente, pues hay temas que más si van para la carrera de medicina, sabemos qué situación hay ahí para ingresar. Sabemos que es un embudo, ¿no? Un área más grande, es que salen solamente poquitos, ¿verdad? Que seleccionados, ¿ok? Entonces aquí, pues se trata de, bueno, de entenderle, ahora sí que ya son temas que vieron anteriormente y que pues ahora lo van a ocupar pues, para ganarse puntaje, ¿ok? Entonces no pueden dejar desapercibido ninguna materia, ni historia, ¿sale? Ni biología, incluso que es lo que, ni química, que también van a ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí de todito, ¿verdad? También les aplican matemáticas, ¿verdad? De todito, entonces, sí. ¿Ok? Vamos a tener más cuidado. ¿Vale? Si hay algunos que dijeron, es que sí, ya pasé. Pero pasé nada más porque sí, quería pasar el examen. A ver si será no, prepa, no, pero ahorita ya tienen que comprender los temas. Okay. Entonces, entramos tantito todavía para pasar con lo que habíamos comentado ahorita, hablando de los físicos químicos. Entonces, todos. Porque ya, ¿verdad? Lo escribí muy rápido. Ok. Borro. Yo les escribí dos cositas como ejemplos. Okay. Pues la otra clase en química nos vamos a enfocar a sustancias puras, elementos y compuestos. Okay. Voy a entrar un poquito en la tabla periódica porque el tema de la tabla periódica viene un poquito específico, pero pasando un poquito ya al tema. Lo que hago yo es como medio adelantar la tabla periódica para que comprendamos, ¿no? ¿Qué situación hay en la tabla periódica? Porque todavía no sabemos qué onda. Entonces yo tengo que explicarles y después ya cuando yo entienda el tema de tabla periódica, pues ya se pegan la mano. Se tiene que explicar conforme a todos los temas. ¿Sí? Entonces, les comentaba fenómenos físicos y químicos.
tenemos físico. Okay. Tenemos químico. Okay. Entonces, ¿qué entendemos por términos físicos, términos químicos? Vamos a ponerlo. Vamos a trabajar. Vamos a tratar de verlos al contar. No, espera. Vamos a ponerle completo, ¿no? No quiero. Son los cambios, esa no es la misma. Ya hablamos de cambios, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. A dejarlo claro. No. Por eso estoy copiando. Nomás dejamos. Nomás para acá. Para sacar algunos ejemplos. Como 8. Entonces vienen muchos conceptos, ¿no? Eso nos estamos dando cuenta, ¿verdad? ¿Qué es una sustancia? Entonces, si cambiamos una llama, modifica su estructura interna, ¿no, verdad? ¿Estamos a cero? Sí. Sí, ¿verdad? ¿De quién no? Bueno, una importante.
C. Ya, si no alcanza a ver algo, puedes preguntar, ¿eh? Transmisión de calor. Bien. Vamos a poner etcétera, ¿no? Nunca terminaríamos. Por ese rato nunca terminaríamos, ¿no? Incluso la degradación de la luz presente en esta habitación, ¿verdad? Entonces, por si Clara no alcanza a ver, alguno de ustedes, vuelvo a repetir desde arriba, dice fenómenos físicos y fenómenos químicos. Fenómenos físicos o ejes físicos son los cambios que presentan las sustancias en las que no se modifica la estructura interna. Abajo, como ejemplos, dice presión atmosférica, coma, cambio de los estados de agregación, ¿se acuerdan? Sólido, líquido y gaseoso, que pasaban a otros nombres, dependiendo a qué qué estado iban a convertirse de acuerdo a la presión y temperatura que se les iba a proporcionar, ¿ok? Entonces dice, dilatación de los sólidos, elasticidad de los cuerpos, electricidad y magnetismo, transmisión de calor y energía, coma, etcétera. Fenómenos químicos son los cambios que presentan las sustancias en las que se modifica su estructura interna. Ejemplo, ¿vale? Dice combustión, fermentación, mezclas efervescentes, descomposición de la comida, fotosíntesis de las plantas, revelado de una fotografía, corrosión de los metales. ¿Ok? Entonces, para otra vez, ya sé, con esa cámara tengo que hacer un poco la letra más grande. Siento que está muy chico toda mi letra. De hecho, lo puse muy chico. ¿Ok? Sale, ¿no? ¿Ok? Entonces, dice, son los cambios que presentan las sustancias. Hay unas que sí y otras que no se modifican su estructura interna, ¿verdad? Ya hay una diferencia. Pero, ¿qué es una sustancia? ¿Qué entienden por una sustancia? ¿Qué entendemos? Compuesto. También puede ser algo puro. Puede ser algo que el siguiente tema se llama sustancias puras, elementos y compuestos. Es una sustancia. Sí, es difícil.
Lo podemos poner como una también materia. Es decir, son los cambios que presentan las sustancias, ¿no? Las sustancias, pues vamos a poderlos obtener en el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sabes? No solamente porque nos hemos pasado con la idea de que una sustancia suena líquido, ¿no? No, pues se puede presentar en los tres estados, ¿ok? Básicos de la materia. Los tres fundamentales sabemos que eso es sólido, líquido y gaseoso. De ahí vienen otros que se encuentran a manipulación o se han encontrado a diferentes grados de presión, a niveles de presión y temperatura, ¿ok? Entonces, pero los fundamentales son los que he mencionado, ¿ok? Solo líquido y gas. Así es, sólido, líquido y gas. ¿Sale? Entonces, una sustancia se puede presentar, ¿sale? De esa manera, ¿ok? La estructura interna se refiere a la forma molecular, ¿no? Cómo están esas fuerzas intermoleculares, si se dañan, se rompen, sí. Entonces, ¿verdad? Entonces, en el primero no hay cambio, ¿verdad? En una forma molecular. En la segunda, sí hay cambio. Pues en la primera nos habla de presión atmosférica, cambios en el estado de agregación. ¿Okay? Por ejemplo, el agua, de líquido a sólido, ¿qué pasa? ¿Cambia de qué? Es un cambio de una disminución de temperatura, ¿verdad? Pero ahí existe un punto. Vamos a ver cómo se llamaría ese punto. ¿Vale? Entonces, cambio de temperatura, disminución de la temperatura, pero si se dan cuenta, ¿qué pasa con el agua cuando se vuelve hielo? Que sería el estado que se pasa al hielo. Una caída de temperatura. Ya dijimos, o sea, esa cuestión teórica ya lo dijimos, ¿verdad? Baja temperatura y las moléculas de agua se juntan y las se moléculas se dispersan. Ok. Pero algo se ve que no hemos observado, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? Bueno, después se ve la cuestión líquida, toma la forma del recipiente, así es que lo contiene, ¿verdad? Ok. Entonces, si ponemos un envase, una botella, perdón, le ponemos agua, por ejemplo, esa botellita, ¿no? Pero bien sellada, le ponemos agua hasta el tope, vamos a un espacio, dejamos un espacio, sale líquido, agua líquida, ¿vale? Lo metemos al congelador, un buen congelador, bien sellado. Si alguien lo quiere meter hasta el tope, adelante. No lo vean, o sea, no es una activación. ¿Qué pasa si lo metemos hasta el tope? Va a aumentar la presión. ¿Y por qué aumenta la presión? Por el cambio de temperatura y los radiadores. O sea que básicamente, ¿qué pasa con el agua? Se expande. En Estados Unidos se expande, ¿no? Eso quería llegar. ¿Sale? Entonces, el agua es una de las problemas pues, más estudiado por las personas de las propiedades. Inclusive hay laboratorios que manejan el agua en kilos, entonces, para realizar problemas o que dan problemas en kilogramos. Pues el agua tiene la característica de densidad, ¿no? Que está, un litro de agua es casi un kilogramo, pesa un kilogramo. ¿Okay? No es, en un cambio el aceite no, es más denso, por lo tanto pesa más. Y más el aceite que ustedes utilizan, por ejemplo, los de campos eólicos, no, pues están pesadísimos, ¿no? Entonces, esas grasas ya no nos metemos ahí entonces, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, nos vamos con otro tema, ¿ok? ¿Vale? ¿Puedo ponerlo? ¿No? Entonces, en químico, pues ya sabemos, ¿no? Una cuestión así, donde se efectúa más, afecta más la cuestión molecular, y nosotros estamos hablando de las cuestiones externas a nuestro cuerpo, ¿no? Existen ambos, ¿ok? ¿Verdad? Hemos observado, ¿ok? Dice, natación, necesidad, ¿ok? Y también hay muchos procesos como los electrones, ¿sale? En nuestro cuerpo, que veremos en biología. Se maneja mucho la cuestión de electrones en biología. Entonces, parecerá que lo veremos en biología, pero así es como ¿okay?
cambio. Primero comentar. Vamos a tratar de tres, ¿no? Fases de agregación. ¿Okay? Hemos estudiado el programa manifestación, ¿no? Vamos a políticas sociales. Es una forma, manifestación es una forma de mostrarse, ¿no? De escribirse. ¿Ok? Buenos días. No son cientos de euros, pero porque esto no estoy interesado. Ok. Entonces, leo para que nuestra compañera Clara, ¿sale? Del otro lado también pueda ajustar sus apuntes. Mientras, bueno, mientras experimentamos más con esta herramienta, porque por hoy nos agarró la tarde con este cambio de horario. ¿Okay? Entonces dice, estado de agregación y cambios de estado. ¿Ok? Una cosa es estado y otra cosa es cambio, ¿no? ¿Sale? Estado es el que se va a presentar y cambios del estado que se presentaba al actual que se encuentra. ¿Ok? Fases de agregación, formas de manifestación, o formas en las que se manifiesta, o forma en la que se presenta la materia, ¿verdad? La causa varía con el aumento o disminución de la temperatura. Esto es directamente, ¿vale? Siempre la temperatura va a ser un factor primordial. ¿Okay? Siempre. ¿Okay? Entonces, y esto se debe a la aplicación o pérdida de energía, entre otros factores. Cuando va a haber pérdida de energía, también aplicación. ¿Okay? Vamos a ver los procesos que también tienen unos conceptos termodinámicos. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, cuando pierde energía, hay que recordar cómo se llama ese proceso. Cuando pierde energía. En biología, el término, pues, cuando pierde la oxígeno distinto. Más bien dicen cuando absorbe energía o pierde energía, pero es más bien cuando se le aplica también. ¿No? ¿Cómo se llaman esos procesos? En química son endotérmico y exotérmico, ¿verdad?
endo y exo. Entre qué va a ser endergónicos y exergónicos. Viene siendo lo mismo, solamente que acoplado a la cuestión de biología, ¿sale? Entonces es como que nos complica, ¿no? ¿Sale? Entonces, fácil de agregación. Entonces tenemos tres primordiales, ¿verdad? Sólido, líquido y gas, ¿no? Vacío. Entonces, solamente como nota, vamos a reemplazar al plasma. ¿Vale? Nuestra como carta lo vamos a observar. El plasma. Después de datos Celsius. Cambia de forma. Por lo tanto, ¿cómo se comporta a nivel molecular? ¿Vale? Moléculas están muy juntas, muy unidas. ¿Vale? Demasiado unidas a fuerzas porque las moleculares son tan grandes que evitan romperse, ¿no? ¿Vale? Siempre hay un lugar donde están útiles, únicamente vibran alrededor, ¿no? ¿Sí? Líquido. Intermoleculares. Igual. ¿Vale? Entonces aquí te va a faltar líquido de gaseoso, lo vamos a ver en la otra clase. Hoy escribimos pero mucho. Ok. Vale. Entonces seguimos con esto y entramos con una actividad de cambios de estado. No se preocupen por estudiar, acá lo vamos a hacer. Lo vamos a tratar de comprender, vamos a relacionar, voy a dejar relacionar conceptos. Ok.
Aquí lo vamos a ver. Para que se le llevan de tarea, ¿no? Acá sale, pues, nos falta todavía, ¿verdad? Acá de líquido, ¿verdad? Un poco como lo que observamos hace rato, ¿no? Y que platicamos que, pues, que toman la forma del recipiente que los contiene y otras cosas, ¿sale? Entonces nos vemos a otra clase. Nos vemos, Clara. Clara. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sale? Cuidado. A ver. Vos también. Cuidado. ¿Sale? Vamos. Oh, bueno, voy a poner otra.